Hola, mucho gusto. Nosotros somos Laura Andrea Campaña y yo, David Gómez, y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de grado que se llama Complicaciones tempranas posoperatorias del reemplazo total de cadera en pacientes con déficit cognitivo. Este trabajo lo estamos haciendo junto con el grupo de investigación de cadera de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El investigador principal es el doctor Guillermo Bonilla y como estudiantes estamos nosotros dos. Entonces, el contenido de esta presentación vamos a presentar la introducción, la pregunta de investigación, los objetivos, una metodología, los resultados esperados y las limitaciones de este estudio. Entonces, iniciando con la introducción, en la parte del marco conceptual, tenemos que el reemplazo total de cadera es una intervención que está dirigida a aliviar el dolor y restaurar la funcionalidad en pacientes con artrosis o fractura de la cadera, que la edad promedio de los pacientes que se someten a esta cirugía es de 68 años, lo que quiere decir que esto es un problema de adultos mayores y que con el envejecimiento de la población se espera que la demanda por esta cirugía pues aumente de manera proporcional. Además, en esta población, ya por ser más que todo de adultos mayores, hay una alta prevalencia de deterioro cognitivo leve y trastorno neurocognitivo mayor o demencias, y se ha encontrado que el déficit cognitivo lleva a mal pronóstico posoperatorio, mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de comorbilidades y mayor tasa de mortalidad posterior a un reemplazo total de cadera. Entonces, como justificación para realizar este estudio es que la evidencia no es fuerte en cuanto a mortalidad y tasas de complicaciones tempranas, discriminadas por tipo de complicación y tipo de prótesis que se utilizó. Además, es importante conocer los desenlaces de esta población especial, esta población con déficit cognitivo, para poder desarrollar estrategias que permitan disminuir las complicaciones que se presentan, prevenirlas y además pues desarrollar estrategias que permitan cumplir las expectativas de los pacientes con déficit cognitivo y las de sus familias, pues mejorando los resultados clínicos que se puedan obtener después de un reemplazo total de la cadera. Así que la pregunta nuestra investigación es si hay diferencia entre las tasas de complicaciones tempranas en un reemplazo total de cadera en pacientes con déficit cognitivos y pacientes sin déficit cognitivo, intervenidos entre los años 2012 y 2019 en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, para resolver este marco teórico, lo que tenemos son tres objetivos. Nuestro objetivo general del estudio pues busca evaluar si hay alguna diferencia en cuanto a la tasa de luxación, el reingreso y la muerte y otras complicaciones puntuales entre 30 a 90 días posoperatorios. Y si hay alguna diferencia entre los pacientes con déficit cognitivo y si en los que no tienen el diagnóstico de déficit cognitivo, posterior al reemplazo total de cadera y que sean intervenidos en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre los años 2012 a 2019. Para este objetivo general tenemos dos objetivos específicos. El primero busca calcular la prevalencia del déficit cognitivo en la población de pacientes intervenidos en el lugar y fechas ya indicados. Y el segundo es comparar el estado clínico de los pacientes previo al reemplazo total de cadera con el estado clínico posterior al reemplazo total de cadera. Entonces, para alcanzar estos objetivos, realizamos una metodología. Entonces, pues esta metodología se basa en un estudio de cohortes. Este estudio de cohortes, pues, tiene un pareo respectivo frente a una base de datos del Centro de Reemplazo y Ortogeriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, se tomarán en cuenta pacientes que fueron llevados al reemplazo total de cadera por artrosis o fractura. Y después se tomarán los pacientes, todos los pacientes que fueron intervenidos, se identificarán si tienen o no el diagnóstico de déficit cognitivo. Entonces, esto será pareado mediante edad, sexo, causa de reemplazo,
que puede ser artrosis o fractura para este estudio, y las comorbilidades que será medido por el Hospital Frailty Risk Score. Entonces, los criterios de inclusión para la cohorte de los que no tienen déficit cognitivo son pacientes mayores de 18 años de edad que hayan sido llevados a cirugía de reemplazo total primario de cadera por artrosis o fractura en el hospital, pacientes sin diagnóstico por historia clínica de déficit cognitivo leve y de trastorno neurocognitivo mayor, y pacientes que hayan completado al menos 90 días del seguimiento postoperatorio. Y los criterios de inclusión para la cohorte con déficit cognitivo son los mismos, solo que el segundo criterio debe ser la inclusión del diagnóstico en la historia clínica. Los criterios de exclusión para ambas cohortes son pacientes con indicación de artroplastia de revisión de cadera, pacientes con fractura patológica de cadera, pacientes llevados a miartroplastia, pacientes con alteración motora, pacientes con malformaciones neurológicas congénitas o pacientes sin déficit cognitivo pero con alteración psiquiátrica. Nosotros usamos la población total de la base de datos para esta cohorte, pues ya que se utilizarán toda la base de datos pues, para buscar los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, y de ahí manualmente se revisarán cada historia los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión, y aparte se pondrán 14 variables. Entonces, la gran mayoría son variables demográficas que nos permitan generar el pareado. Y las otras variables se basan en las complicaciones, entonces las complicaciones inmediatas, posoperatorias, si hubo reingreso a los 30 días, muerte a los 90 días o luxación a los 90 días, que son las complicaciones que deseamos comparar entre los dos grupos. Y ya para la comparación de las proporciones se realizará una prueba de chi cuadrado, y para esta prueba de chi cuadrado tenemos como límite de significancia estadística un valor p menor a 0.05. En los resultados esperados tenemos 4, entonces el primer resultado busca encontrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de luxación, reingreso, muerte y otras complicaciones puntuales entre los 30 y los 90 días entre los pacientes con déficit cognitivo comparados con los que no tienen déficit cognitivo, posterior al reemplazo total de cadera intervenidos en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre los años 2012 y 2019. El otro resultado esperado es que el conocimiento de riesgos de complicaciones luego del reemplazo de cadera en pacientes con alteraciones cognitivas permitirá identificar si las complicaciones son diferenciales entre si tienen algún déficit cognitivo o si es por otros sesgos. De mismo modo, este estudio permitiría implementar estrategias para prevenir eventos adversos en el reemplazo total de cadera y proveer un mejor cuidado a la población con déficit cognitivo. Y por último, puede generar una base bibliográfica para que en un futuro se pueda diseñar un protocolo de reemplazo total de cadera en pacientes con déficit cognitivo. Las limitaciones por este estudio, ya para terminar, pues primero tenemos el sesgo de la información por falta de las historias clínicas completas debido a que es un estudio de cohortes. Dependemos completamente de la base de datos de la fundación. A su vez se considera que no es posible minimizar este riesgo de forma directa, puesto que pueden existir otros factores que no están siendo contemplados, como las variables de este estudio o como factores de confusión. Otra limitación es el sesgo de selección, en donde el diagnóstico del déficit cognitivo que se adquiere es directamente desde la historia clínica. No nos vamos a centrar nosotros en realizar el diagnóstico, entonces pues representa una limitante en el estudio. Sin embargo, esto se tomará en cuenta a la hora de realizar el análisis del muestreo total. Por otra parte, pues estamos frente a un estudio de cohortes donde siempre se encuentra la posibilidad de la pérdida de seguimiento de los pacientes, pero para este caso decidimos realizarlo retrospectivo, y en el mismo modo los pacientes que no completen los 30-90 días de seguimiento postoperatorio no serán incluidos en los datos finales. Y por último, no diferenciamos entre la gravedad o severidad del déficit cognitivo o su etiología, debido a que el diagnóstico será plenamente de la historia clínica, lo cual podrá ser influenciado por cualquier anterior especialista que haya visto a este paciente. Muchísimas gracias. Acá están las referencias.